Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a avanzar un nuevo tema, una nueva unidad, que son los grandes imperios del mundo clásico. Los principales pueblos del mar Mediterráneo. Antes de iniciar a los pueblos del mar Mediterráneo, tenemos que saber qué significa este término Mediterráneo, que significa un lugar rodeado de tierras, que en el medio puede haber cualquier cosa, pero a sus alrededores está rodeado de tierras, y en este caso se dice mar Mediterráneo porque está rodeado de tierra. Entonces comenzamos con los pueblos fenicios que se desarrollaron entre los años 1200 a 700 antes de Cristo. Se ubicaron sobre la costa del Mediterráneo y fueron grandes comerciantes y navegantes de toda la costa del Mediterráneo. Comercializaban sus productos con Grecia, Egipto, Gales, Tartesos, que eran Francia y España en ese tiempo. También está el pueblo de Cartago, que se desarrolla en el año 814 a.C. Fue fundada por comerciantes fenicios y se convirtió en la principal potencia política, comercial y militar del Mediterráneo occidental, pero fue arrasada por Roma en el siglo III a.C. También tenemos a los pueblos celtas, que eran pueblos muy antiguos que vivían como tribus agricultores. Hacia los años 500 a.C. tomaron contacto frecuente con las colonias de los fenicios y los griegos. Como vemos en las imágenes, cada pueblo tenía una característica fundamental y una organización diferente. Es por eso que los estudiamos a grandes rasgos. El mundo griego. El origen del pueblo griego. En la antigüedad, la península griega era denominada Helade y eran reconocidos como helenos o griegos. Este pueblo se asentó en el segundo milenio antes de Cristo. En el siglo VI se inició un proceso de crecimiento conocido como la Grecia clásica. La religión griega se caracterizó por que no tenían un libro sagrado o no tenían Biblia. Se basaban en mitos y leyendas. No tenían sacerdotes. Los dioses griegos eran imaginados, casi como otros seres humanos. Estos eran la característica del mundo griego. Y aquí vamos a ver los principales dioses griegos y romanos. Como vemos en esta imagen, vemos a los dioses griegos como es Hera, Juno en Roma, Zeus en la cultura griega, Júpiter en la cultura romana, Hestia en la cultura griega, Vesta en la cultura romana, Poseidón, Hades, Ares, Artemisa, Apolo. Como vemos en la imagen, cada uno representa una función específica y lo que quiere decir que los griegos eran politeístas, o sea que adoraban a muchos dioses. Y eso como característica de la religión griega y a la vez también la característica de la religión romana. La organización social política griega. Si bien a esta organización se la conocía como la polis griega. La polis griega era denominado así a las ciudades-estado. Cada polis tenía un gobierno propio e independiente. Hasta el siglo XVII y 6 a.C., las ciudades-estados griegas estaban gobernados por reyes. Posteriormente se impuso otra forma de gobierno que permitía la participación ciudadana. Se reconoce a Grecia o los griegos como la primera forma democrática de gobierno. Las clases sociales y esclavismo. Los griegos reconocían dos grandes grupos sociales, que eran los ciudadanos y los esclavos. Entre los ciudadanos existían varios estamentos, que eran los aristócratas, la nobleza y el pueblo llano. Las polis griegas más importantes en ese tiempo eran Atenas,
Esparta y Corinto. Atenas, potencia económica, estaba dividida entre europátridas, que eran los nobles, el pueblo libre y los esclavos. Esparta, potencia militar, estaba compuesta por la aristocracia y espartanos libres. Luego estaban los periecos, que eran artesanos y comerciantes, y los ilotas, que eran campesinos esclavos. Entonces, esta era una forma de organización política del mundo griego. Cuando hablamos del mundo griego, no nos referimos exactamente a Grecia, sino nos referimos a un conjunto de ciudades-estados que, como dijimos, eran independientes. Cada ciudad tenía su propio representante. Aquí vamos a quedar en el tema y vamos a dar una pequeña actividad sobre un crucigrama de la unidad número uno, que vamos a ver cómo se desarrolla. Por ejemplo, las horizontales son aquellas que están echadas y las verticales son aquellas que están paradas. Por ejemplo, la pregunta número uno de la vertical dice: en el proceso evolutivo se lo considera como el primer constructor de herramientas, y colocamos que era el Homo habilis y lo colocamos de esa manera. La segunda, horizontal, fue un periodo de la piedra que mejoró el tallado y descubrieron la agricultura. Nos referimos al neolítico. Y de esa forma tienen que realizar esta actividad del crucigrama. Conmigo nos despedimos hasta la próxima clase. Hasta luego, jóvenes.